Esto viene mucho más frecuentemente, la enfermedad de Perthes. ¿Qué cosa es la enfermedad de Perthes? Es una necrosis aséptica de la cabeza del fémur. La cabeza del fémur se necrosa. ¿Y por qué se necrosa? Porque hay un daño a nivel de los vasos que irrigan la cabecita. ¿Quiénes irrigan la cabeza del fémur? Los vasos circunflejos, ¿no? Los vasos circunflejos. No se tiene clara la causa, puede ser inmunológica, reumática, se obstruye, lo que fuere, es idiopática, ¿ya? Pero la razón es que los vasos circunflejos dejan de irrigar adecuadamente la cabeza y ésta se necrosa. Como no hay heridas de por medio, no hay contaminación, por eso se le llama que es una necrosis aséptica, ¿ya? Eso es la cabeza de fémur. La enfermedad de Perthes, perdón. Ahora, ¿tiene una clasificación? Sí. La clasificación de Herring. La clasificación respecto al pilar lateral de Herring. No hay precisamente que memorizar la clasificación de Herring, hay que interpretarla, ¿ya? ¿En qué consiste la clasificación de Herring? Vean, tipo A no colapsa, tipo B daña solo el 50% del pilar, tipo C más del 50% del pilar. ¿Qué miche es eso, no? Muy bien, vamos a explicarlo. Vean esas plaquitas del lado derecho. Hay 4 imágenes, ¿sí? La primera es normal, entre comillas. Esas rayas que están viendo en la cabeza del fémur no es otra cosa que una división de los pilares. A un lado, lo voy a poner de amarillito para que se vea. A un lado tenemos el pilar lateral, el pilar medio y el pilar interno. 3 pilares componen la cabeza del fémur. ¿Cuál de estos pilares es el que nos interesa en Perthes? El pilar lateral, que es el que más se suele dañar, y sobre ese está dada la clasificación de Herring para enfermedad de Perthes. Ahora sí, ¿qué dice en el texto a la izquierda? Tipo A no colapsa. Veamos la imagen del tipo A, que es la segunda, ¿no? Esta de acá que estoy volviendo de amarillo, de amarillito. ¿Ven las flechitas? Ahí a nivel del pilar lateral de la cabeza, ¿ven 2 flechitas apuntando? Ahí, sí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que no hay colapso de la cabeza, o sea, la cabeza sigue íntegra. Y ese moteado, ¿qué cosa es? La necrosis. O sea, hay necrosis de la cabeza, pero no ha perdido su forma, no se ha colapsado, no se ha aplastado. Al costado, en la tipo B, ¿qué ven? Que hay un colapsamiento, hay un aplastamiento justamente de ese pilar lateral de la cabeza del fémur. Y al costado, en el tipo C, ¿qué ven? Que está bastante dañado. Entonces, más que memorizar la clasificación de Herring, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que la severidad de una enfermedad de Perthes tiene que ver con qué tanto está dañado la cabeza del fémur. ¿Y dónde se daña? A nivel de su pilar lateral, ¿ya? Es más severo cuando hay un daño mayor al 50% de ese pilar, del pilar lateral, ¿ya? Listo, y sobre eso va a ir más o menos el tratamiento en un ratito. Ok. ¿En quiénes se da esta patología? En varoncitos nuevamente, igual que la epifisiolisis. Esto sí no tiene nada que ver con que sean gorditos ni nada. Está entre 3 a 8 años, la mayoría son unilaterales, y el dato importante acá está arriba en clínica. Vamos arriba en clínica, causa cojera, dolor leve de cadera, pero la diferencia con epifisiolisis es que este dolor es un dolor crónico, de aparición insidioso, progresivo, a diferencia de la epifisiolisis, que era un dolor súbito, ¿ya? Luego de un trauma leve. Ambos causan cojera, pero este es un dolor mucho más crónico. Y este es el otro dato importante de diferencia: mejora al reposo. En Perthes duele, pero cuando reposa, mejora, ¿ya? Muy bien. El nombre completo de la patología sí es Legg-Calvé, porque todos lo escribieron en lugares diferentes, ¿no? Todos estos médicos. Legg-Calvé Perthes Waldenström. Son 4. Es el nombre completo de la patología: Legg-Calvé Perthes Waldenström. A veces viene solo como Perthes, a veces viene como Legg-Calvé, a veces viene como Legg-Perthes, como Calvé-Perthes. Nunca ha venido como Waldenström, ¿ya? Pero sí tiene 4 nombres la patología. Así es.
Muy bien, eso es la clínica. Ahora, ¿cuál es la evolución? Vamos a entrar en detalles de Perthes. Hemos visto, es una necrosis por que los vasos circunflejos no irrigan, la severidad se da de acuerdo a qué tanto se ha dañado la cabeza femoral en su pilar lateral. Ahora, ¿cuál es la evolución clínica o patológica de la evolución de una enfermedad de Perthes? Tiene varias etapas. Primero, la osteonecrosis, que es lo que hemos visto, ¿cierto? Como son niños, va a volver a vascularizarse. Está en desarrollo, se revasculariza. El niño está con dolor, luego empieza su revascularización, se regeneran los tejidos y luego el niño no se da cuenta, avisa a la mamá, me duele la cadera, la mamá no le hace caso, seguro te has golpeado, no pasa nada, listo, ¿no? Sigue haciendo su vida normal. Se regenera otra vez el cartílago, pero como el niño sigue haciendo esfuerzo, no guarda reposo, ¿qué pasa? Empieza a tener microfracturas a nivel de las zonas de cicatrización. O sea, el tejido que se ha vuelto a reformar empieza a tener pequeñas fracturas. Y esas pequeñas fracturas empiezan a tener consolidación también. Entonces se hace un círculo vicioso entre fractura, consolidación sobre un hueso que ya ha pasado por un estadio de necrosis. Eso se llaman fracturas subcondrales, ¿ya? Entonces, imagínense que constantemente se están formando callos de consolidación. Es como si tuviera artoqueloide, ¿no? Artoqueloide. Y la cabeza del fémur empieza a aumentar de tamaño. Fueron de callo, y se hace una cabeza femoral grande. En estadios ya avanzados, después de un año, la mamá, a ver, pues tanto dice que duele la cadera, vamos a llevarte al médico. Le va al pediatra, le toma su radiografía, y ¿qué encuentran? Tremenda cabeza de fémur, ¿cierto? Coxa magna, es el nombre, la coxa magna. Entonces es la evolución. Necrosa, se revasculariza, se fractura, se consolida, se fractura, se consolida, y termina siendo una coxa magna, ¿ya? En estadios avanzados. Lo ideal, por supuesto, es agarrarlo cuando recién se está necrosando, reconocer el dolor en la cadera de un niño, ¿ya? Listo. Entonces, en adelante, más allá de su examen, no pasen por alto dolores en rodilla ni de cadera de los niñitos. Descarten siempre su Perthes, descarten siempre su Osgood-Schleiter, ¿ya? Desde la tuberosidad anterior. No, pues si el niño le dice me duele la rodilla y la cadera, le tienen que creer. Algo puede que tenga. Si no, pues ya, algo será. Muy bien. El diagnóstico, vamos arriba a la derecha. El diagnóstico, si es una necrosis, las zonas de necrosis no suelen ser diagnosticadas por una radiografía precoz, ¿no es cierto? El niño le duele, le empieza el dolor recién hace 2 días, 3 días, le toman su placa, no van a encontrar absolutamente nada. Recién van a encontrar signos cuando se empieza a calcificar. Los depósitos de calcio en la necrosis, los que recién empiezan a dar imágenes, ¿sí? Muy bien, entonces la radiología es normal al inicio. En estadios avanzados, Hering B, Hering C, que tienen ahí en las imágenes a la derecha, van a encontrar recién fragmentaciones o signos de la uñada de Waldenstrom, ¿ya? O sea, que es el otro que estudió la patología, ¿no? Como que le metió, sí, hay como que estuviera estado escarbado la cabeza del fémur, ¿ya? Pero eso ya es en radiografías en semanas o meses de evolución. Al inicio no sirve de nada. ¿Cuál es el estudio de elección al inicio? En realidad siempre, pero sobre todo al inicio, cuando la radiografía no es de ayuda, la gammagrafía. Entonces la pregunta que suelen ponerles es: niño de 6 años con dolor crónico, dolor desde hace 1 mes en cadera del lado derecho, suele ser unilaterales, ojo, que mejora el reposo, que sospechan Perthes, que le piden una gammagrafía, ¿ya? Muy bien. El tratamiento y el pronóstico dependen sobre todo del tiempo de evolución y qué tanto se ha dañado la cadera. Si es que está en estadios iniciales, aquí lo ideal es reposar. El niño tiene que estar en reposo. ¿Para qué? Para que el acetábulo no esté golpeando la cabeza del fémur y no esté generando fracturas, osificaciones, es decir, que no le genere una coxa magna y no le genere una artrosis. Entonces aquí lo ideal es guardar reposo. El niño de por sí, sobre todo cuanto menor es, más rápido va a revascularizar, se va a reformar, se va a recomponer la cabeza del fémur y no va a haber mayores problemas. Entonces, en niños menores de 6 años,
observación, ¿ya? Y si son mayores de 6 en menores de 6 años no tienen que hacer absolutamente nada, simplemente que el niño repose, su cuerpo va a hacerlo todo, lo va a recomponer y va a haber un muy buen pronóstico. Pero si tiene más de 6 años, ya los tratamientos son con alta probabilidad quirúrgicos. Eso sí lo tiene que manejar de todas maneras el traumatólogo. Si tiene menos de 6 años, con el pediatra se queda, evalúan, esperan, su gammagrafía, evalúan, recupera la movilidad y se acabó. Si tiene más de 6 años, de todas maneras al traumatólogo porque hay alta probabilidad de que tenga un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? El pronóstico, por supuesto, depende de la edad, depende del grado de daño que haya tenido. ¿Quiénes tienen mal pronóstico? Los mayores de 6 años, los gorditos, ¿no? Las mujeres, los que hacen flexiones bruscas, los que tienen limitación a la movilidad y los del Herring C. Herring C cuando haya gran daño de la cabeza del fémur, ¿no? Pero sobre todo, los que les da el peor pronóstico son la edad, porque a esa edad ya no va a revascularizar y osificar fácilmente, y el Herring C, ¿no? Cuando hay gran daño de la cabeza del fémur. Muy bien. Entonces, dolor en cadera, pertes o epífisio lisis. Vamos, ya está la diferencia. Para no perder la viada, que estamos en las necrosis de las cabecitas, vamos un ratito a la última lámina que es de osteocondrosis. La osteocondrosis, ¿por qué nos estamos salteando? Porque la enfermedad de Pertes es un tipo de osteocondrosis. Es la alteración, en este caso necrosis, de un centro de osificación. Entonces, es un tipo de osteocondrosis. En general, el término significa la lesión de uno o más. De uno o más centros de osificación. Y esa es una imagen, ¿no? Como cuando le quitan a su pollito a la brasa, no le quitan ahí el cartílago, el blanquito, en orden. ¿Sí? Ahí está necrosado, partidito el cartílago. Ahí está. Está necrosado un centro de osificación, ¿no? Muy bien. Puede generarse, puede generar necrosis, etcétera. Hay la lista de la derecha, por supuesto que no es intención que se memoricen todos, solamente todos los diferentes tipos de osteocondrosis que hay. La osteocondrosis finalmente, ¿qué es? Es el daño en los centros de osificación, ¿sí? No tienen de ninguna manera que aprenderse el año, pero desde el 887 aproximadamente, Koenig fue el primero que describió la osteocondritis disecante, ¿no? Y ahí nomás, en 1903, Osgood y Schleiter describe el daño de la tuberosidad anterior de la tibia, y así, Koehler, Haglund, Kohler, Tienemann, Lech, Pertes, aquí aparece la enfermedad de Pertes, ¿no? Etcétera. Son los dos más importantes, ¿no? En algún momento se entretienen leyendo todos los tipos de osteocondrosis que hay, ¿no? No es trascendente. Ahora, si tienen que algunos de ellos de repente sí tenerlos en cuenta, es este del lado izquierdo. Ya más clarito. Otra vez, Pertes y Osgood Schleiter, los más preguntados. Por ahí, la osteocondrosis de Sever tiene cierta frecuencia. También es un daño a nivel del hueso calcáneo. Y este de acá alguna vez vino, el de Scheuermann. La osteocondrosis de Scheuermann a nivel de la columna vertebral, una osteocondrosis de las vértebras, sobre todo a nivel de las apófisis. Entonces, esos 4 primeros sobre todo. Kimball, Kohler, Koenig, Freiberg, etc. Huesos de semilunar, del navicular, de la rodilla, del metatarso, etc. Tienen toda la lista, ¿ya? Eso respecto a las osteocondrosis. Algunos son en niños, otros son en adultos, la mayoría generalmente en niños porque habla de centros de osificación. ¿Ok? Listo.